Hola, ¿qué tal familia, amigos? Una vez más, desde este medio para compartir la palabra de nuestro Dios y Padre Celestial. Voy a invitarles para que oremos juntos y le pidamos a Él que nos siga enseñando de este precioso, útil Sermón del Monte. Seguro que ha sido muy útil para ti, para mí también, cada vez con más retos para poder vivir de la manera que Jesús quiere que vivamos. Padre, queremos darte las gracias por este tiempo, Dios mío, en el cual podemos meditar en tu palabra. Yo te ruego que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestro corazón y que nos ayudes, Dios mío, en esta enseñanza del día de hoy, lo que tú hablaste hace tanto tiempo y que sigue teniendo efecto, repercusión y valor en cuanto a la relación matrimonial. Yo te ruego, Dios, por este mensaje y por las personas que la van a escuchar, para que sea un mensaje de esperanza y podamos ser precavidos en cuanto a este tema que vamos hoy a tratar. Te ruego que este medio virtual funcione muy bien y que las personas que vamos a escuchar el mensaje, Dios, nos ayudes a ser hacedores y no tan solamente oidores de estas verdades. Te lo pido con todo mi corazón y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, seguramente escuchaste, y si no lo has hecho, te invito para que en este mismo canal escuches la enseñanza del domingo anterior, lo que Jesús enseñó acerca del adulterio, algo que es supremamente importante para mantener el vínculo familiar, la relación conyugal, para la gloria de Dios en primer lugar y obviamente para que permanezca según el propósito de Dios. Y después de que Jesucristo enseñó acerca del adulterio, Él dice en capítulo 5 de Mateo, versos 31 al 32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Acabo de leer el pasaje, esos dos versículos, en la versión Reina Valera 60. Y como lo hago usualmente, voy a leerla, esta porción, en la versión Palabra de Dios para Todos. También se dijo antes: cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero ahora yo digo que el hombre que se divorcie de su esposa, a no ser en caso de pecado sexual, hace que ella cometa adulterio. El hombre que se case con una mujer divorciada también está cometiendo adulterio. Dos pecados, dos situaciones que vienen a través del tiempo y de la historia de la familia y del propósito y plan de Dios, dañando, deshaciendo y causando obviamente efectos muchas veces irreparables en el seno de la relación conyugal y familiar. Es por eso que Jesús, y quiero aclarar aquí un término en la versión Reina Valera 60, que fue la primera que leí, cuando Jesús dijo cualquiera que repudie, el término que aquí se usa en el griego es apolou, que significa que se desligue de su mujer. Entonces podemos leerlo de la siguiente forma: cualquiera que se desligue de su mujer, dele carta de divorcio. Saben que este fenómeno o esta triste y lamentable condición hoy tiene alarmantes cifras y a través del tiempo las ha tenido. Quisiera compartir con ustedes 5 aspectos que encontré acerca de los efectos, o mejor, de las estadísticas en torno a esto del divorcio. Bélgica, hablando a nivel de Europa, se constituye en el país con el mayor porcentaje de divorcios. Escuchen bien, el 71% de los matrimonios terminan divorciándose. En segundo lugar, Portugal, con un 68%, y Hungría, con un 67%. ¿Qué ocurre entre los países de habla hispana, los latinoamericanos? El único de estos que entra en la no envidiable lista de los 10 países con más alto índice de divorcios es Cuba, con un 56%. Más abajo aparecen naciones como Costa Rica con un 47%, Venezuela con un 27% y Brasil con un 21%. Sin embargo,
Rusia es la nación que en la última década ha tenido la tasa más alta de divorcios en lo que a esto respecta. En 2022 se registró la más alta tasa de divorcios en esta nación. Y también es bueno que sepamos que la tasa más alta de divorcio por grupo de edad se da entre las edades de 15 a los 24 años. Y los estudios también, según las estadísticas, muestran que los hijos de padres divorciados experimentan una mayor tasa de divorcio mucho más alta que aquellos que se divorciaron de matrimonios o de padres que tuvieron un matrimonio sólido. Ahora, ¿cuáles son algunos de los factores que han propiciado esta altísima tasa de divorcios en el mundo? Hay 4 aspectos que quisiera rápidamente compartir con ustedes. En primer lugar, la poca o ninguna influencia de las escrituras en el estándar de vida de la mayoría de parejas. Cuando yo leía esto, yo decía, estoy seguro que si Cristo no hubiese llegado a mi vida y a la vida de mi esposa, estoy seguro que nos habríamos dejado, que no habíamos podido permanecer. Y como siempre lo digo, no por ella, más por mi causa. Pero la segunda causa o factor del divorcio es el decrecimiento de la moralidad sexual, como lo explicaba la semana pasada en cuanto al adulterio. En tercer lugar, la poca o casi que la nula preparación que tienen los matrimonios jóvenes, según el porcentaje, de cara a la conformación de relaciones matrimoniales estables. Y en cuarto lugar, la escasa o desacertada consejería matrimonial son algunos de los factores que han contribuido con este alto índice de separaciones. Pero quiero entrar en materia desde el punto de vista escritural, que es lo que nos interesa. El marco escritural respecto al divorcio comienzo diciéndoles que el punto de vista que se tenga de ese tema de divorcio es relevante. Primero, teniendo en cuenta las palabras de Dios por medio del profeta Malaquías. Ubícate ahí en Malaquías, capítulo 2, versos 14 al 16. Antiguo Testamento, desde luego. Voy a darte unos segunditos para que ubiques el pasaje. Malaquías 2, del 14 al 16. Dice Dios ha visto lo que han hecho todos ustedes. Cuando eran jóvenes, se casaron y se comprometieron a ser fieles a su esposa, pero no han cumplido su compromiso. Y los versos 15 al 16, nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Nuestro Dios, subraya eso en tu Biblia, odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, aquí hay una advertencia: tengan cuidado y no le sean infieles a su esposa. ¿Se dan cuenta? Este pasaje casi que coincide con la estadística de el grupo más grande que se divorcia de su mujer o de su esposo según corresponda. Aquí Dios, por medio del profeta Malaquías, habla a los jóvenes. Dice que se comprometieron a ser fieles, pero que no cumplieron su compromiso. Y más adelante dice que Dios odia a quienes abandonan a su esposa. Pero vimos que Jesús dijo en Mateo 5:31 que cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio. ¿Por qué Jesucristo dijo algo así cuando el profeta Malaquías, inspirado por el Espíritu Santo, había dicho lo que ya leí? En el Antiguo Testamento es bueno que conozcamos un contexto bien importante. En el libro de Deuteronomio, Dios había dado instrucciones precisas para proteger principalmente a las mujeres que eran dejadas por sus esposos. Quiero que me acompañes ahí a Deuteronomio capítulo 24 en los versos 1 al 4. Acerca del divorcio, Moisés dijo: si un hombre se casa y más tarde encuentra a su esposa
y más tarde encuentra en su esposa, algo indecente, podrá divorciarse de ella. Para hacerlo, deberá entregarle una carta de divorcio y la despedirá de su casa. Si esa mujer se casa después con otro hombre y el nuevo esposo también se divorcia de ella o se muere, el primer esposo no podrá volver a casarse con ella. No podrá hacerlo porque la mujer ya tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Si llegaran a casarse de nuevo, Dios se enojaría. No debemos contaminar con el pecado la tierra que Dios nos ha dado. Ahora, es importante, muy importante, el tener en cuenta que los maestros de la ley, fariseos en su mayoría, en la época de Jesús, habían interpretado esta instrucción dada por Moisés de forma equivocada. En la época de Jesús existían dos escuelas de pensamiento, judíos, por supuesto, rabinos. Uno era una escuela conservadora llamada la escuela de Shammai, que era un erudito judío del siglo I y que enseñaba, como dice Deuteronomio, que la única razón válida para el divorcio era precisamente el adulterio o la infidelidad. Contraria a esta posición estaba la escuela de Hillel, que enseñaba que un varón judío podía divorciarse casi que por cualquier cosa de su esposa. Lo leí en la versión moderna cuando dice algo indecente. Entonces estos hombres mal instruidos por los de la escuela de Hillel decían que si su mujer no cumplía con las tareas cotidianas de la casa a cabalidad, si de pronto no era muy diestra incluso en temas culinarios o incluso perdía su hermosura o belleza, era una razón para que esta persona pidiera la separación inmediata de su relación conyugal. Desde luego, ninguna de estas dos posiciones, ni la de Shammai ni la de Hillel, eran aceptables por Jesús. Ahora, muchos de los fariseos, como bien lo sabemos, trataban de que Jesús contradijera las cosas y por eso miren lo que le preguntan a Jesús en el capítulo 19 de Mateo. Búscalo por favor, Mateo 19, de los versos 3 al 9. Algunos de los fariseos llegaron para tenderle una trampa. Entonces le preguntaron: ¿puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Jesús le respondió: ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? En ella está escrito que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Estoy mencionando lo que dijo Malaquías. Por eso dijo: el hombre y la mujer tienen que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Puntualmente ese versículo 5 se refiere desde luego a Génesis en el capítulo 1 y 2, cuando Dios establece la unión marital, la unión de Adán y Eva, como una unión indisoluble, permanente, bajo el amparo de Dios. Dice el verso 6: de esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Los fariseos le preguntaron, noten lo que dice el verso 7 de este capítulo 19 de Mateo. Entonces, ¿por qué Moisés nos dejó una ley que dice que el hombre puede separarse de su esposa dándole un certificado de divorcio? Mira la respuesta de Jesús. Jesús le respondió: Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Pero Dios, desde un principio, nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. Y yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer, porque si lo hacen, serán castigados por ser infieles en el matrimonio. Aquí Jesucristo puntualiza tres cosas. En primer lugar, les recuerda que desde el principio
No es el propósito de Dios que el hombre y la mujer lleguen a dejarse, a desligarse o, como decimos popularmente, a separarse. Ahí dice en versos 4 y 5, ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? En ella está escrito que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Y por eso Dios dijo que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa, y los dos vivirán como si fueran una sola persona. Como ya lo dije, la unión marital, la unión matrimonial a los ojos de Dios debe ser para toda la vida. Como dice Jesús en palabras de Marcos, o Marcos mejor, copiando palabras de Jesús, es hasta que la muerte nos separe. Ahora, en el texto que leí de Mateo 19, Jesús también dice que el plan de Dios era para toda la vida. Viven no como dos personas, sino como una sola carne. El punto de Jesús es que una pareja casada es a quienes Dios, escúchame bien, ha unido. El matrimonio, como todos sabemos, no tiene origen en el ser humano. El matrimonio nació en el corazón de Dios, y es por eso que nos dice Génesis 1 y 2, que cuando Dios, después de creó todo, y formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en el hombre aliento de vida, luego dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda conveniente o adecuada para que pueda entonces cumplir el propósito de poblar la tierra, de sojuzgarla, de tener dominio y desde luego multiplicarse, ser fecundos y ser realmente felices. Esa es la parte del diseño original de Dios, y ustedes bien saben que Dios no ha cambiado de opinión. Lo que pasa es que, como lo leí hace un momento atrás, hay muchas razones por las que el hombre buscó el divorciarse o el dejar la relación matrimonial, como Jesús lo explicó a los fariseos, que trataron de que él se contradijera o desestimara lo que decía el Antiguo Testamento, y por eso le respondió claramente que no era el plan divino. Ahora, en tercer lugar, Jesús responde el porqué de la excepción a la regla. En Mateo 19:7 los fariseos le dicen, ¿por qué Moisés entonces permitió que el hombre se separara y pidiera certificado de divorcio? Jesús dice con claridad, por la dureza de su corazón, o como dice en la versión que leí, porque son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Lo primero que entonces vemos aquí es que nunca estuvo dentro de los planes de Dios el divorcio, pero a causa de la terquedad, de la dureza de corazón y, en una palabra, a causa del pecado que entró en el mundo y en el corazón del hombre y la mujer, entonces el hombre ya no veía con los mismos ojos a su mujer, como lo relata el pasaje de Génesis 3, cuando Dios confronta al hombre y a la mujer, culpando a la mujer del pecado que había entrado, y cuando sabemos claramente que ambos fueron igualmente responsables de incredulidad, de no creerle a Dios, y fue cuando entró el mal y ya no podían verse como Dios lo había concebido en su corazón. Ahora, regresando al capítulo 19 de Mateo, en el verso 9, Jesucristo puntualiza que la única razón válida o justificable para que se puedan separar es en caso de fornicación. Ahora, quiero aquí aclarar que el término fornicación que usa Jesús es el término en griego porneia, que significa inmoralidad sexual. Porneia significa cualquier tipo de inmoralidad sexual, como adulterio o cualquier tipo de prácticas sexuales, como Pablo lo describe en sus cartas, principalmente a Colosenses y Efesios. Por eso dice que todo pecado de orden sexual es contra el mismo cuerpo y que obviamente afecta directamente a la mujer, que en este caso es su cónyuge. Tomemos en cuenta entonces que Jesús desaprueba el divorcio, pero censura a la parte culpable de inmoralidad sexual y defiende desde luego a la parte inocente. Entonces eso es para tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando hay
como lo explicaba la semana pasada en cuanto al adulterio, cuando se mancilla, cuando se lesiona esa unión que Dios bendijo en espíritu, alma y cuerpo, cuando hay una tercera persona, en este caso, que por lo general se separaban para contraer nupcias o matrimonio con otra, era precisamente por eso, porque no hallaba satisfacción en sí mismo. Dios obviamente no ve esto con buenos ojos, porque si Dios bendice, como Jesús lo dijo y ya lo leí varias veces, para toda la vida de la relación debemos trabajar bajo el amparo de Dios, bajo la instrucción de Dios, sometiéndonos, como dice Efesios 5:21, los unos a los otros en el temor del Señor. ¿Qué sucede entonces cuando nos sometemos los unos a los otros en el temor del Señor? Estamos mirando hacia Dios para cumplir el compromiso que hicimos delante de Él, independientemente de el aspecto físico de mi esposa, de las fallas que pueda tener como ser humano, etcétera, etcétera, que era lo que querían hacer ver los maestros rabínicos de la escuela de Hillel, que por cualquier cosa podían separarse. Estamos viendo claramente que no hay ninguna razón excepto el adulterio o lo mismo que la fornicación porneia, cualquier tipo de pecado sexual, porque se está lesionando esa unión. Cuando yo soy uno con mi esposa, esa unión debe permanecer hasta que la muerte nos separe. Saben que esto me hizo acordar mucho de los matrimonios de antaño, de nuestros padres y abuelos, que ellos de pronto no tenían tan claro todos estos conceptos, pero sabían que debían honrar a su esposo, a su esposa. Sabían que era la permanencia hasta la muerte, y eran matrimonios que llegaban precisamente hasta esa etapa de su existencia. Y permanecían precisamente por eso, porque tenían en cuenta a Dios, que fue uno de los primeros factores que mencioné en esta enseñanza, por las cuales hay tantos divorcios y tantas separaciones y tantos nuevos matrimonios y tantas nuevas relaciones que jamás prosperarán, porque el matrimonio, dicho sea de paso, solamente funciona bajo la guía del diseñador del mismo, que fue exactamente Dios. Ahora quisiera también mencionar en esta parte de esta enseñanza, porque hay otra excepción que muchos toman, que está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dicen, bueno, puede ser que mi cónyuge no haya cometido adulterio, que no tenga una relación externa o fuera del matrimonio, que ni siquiera esté deseando a otra mujer, pero de pronto no hay comprensión o hay maltrato dentro del seno del hogar. Esa es una razón para divorciarme o para dejar a la persona con la cual me uní. En la primera carta a los Corintios, capítulo 7, el pasaje dice en los versos 10 al 15, a los casados, tomando desde luego palabras de Cristo, les doy esta orden, que no es mía, sino del Señor, dice esta versión, que la esposa no se separe de su esposo, pero si se separa, que no se vuelva a casar o que vuelva con su esposo. De la misma manera, el esposo no se divorcie de su esposa. Pablo, por consiguiente, estaba tomando las palabras de Jesús, mismas que leímos en Mateo 19 y mismas que traían como referencia el texto de Malaquías. Pero mira lo que dice Pablo, es un consejo propio en el verso 12 al 15. A todos los demás les digo esto yo, no el Señor. Si la esposa de algún hermano no cree en Cristo, pero acepta vivir con él, que el hermano no se divorcie de ella. Si el esposo de una mujer no cree en Cristo, pero acepta vivir con ella, que la mujer no se divorcie de él. Porque el esposo que no es creyente se hace santo por la unión con su esposa creyente, y la esposa que no es creyente se hace santa por la unión con su esposo creyente. Si esto no fuera cierto, entonces sus hijos serían impuros, pero ahora ellos son santos. Miren el verso 15, por favor, de esta primera carta a los Corintios, capítulo 7. Pero si el esposo o la esposa que no cree quiere separarse, dejen
que se separe. En ese caso, el esposo o la esposa creyente no tiene obligación porque Dios los ha llamado a vivir en paz. ¿Saben? Hemos tenido que atender casos, como lo decía la semana pasada, de hombres que han caído en adulterio y que han dañado su relación, han dañado el corazón, han destruido la familia y desde luego la confianza, que es lo que más se destruye cuando hay adulterio o en este caso cuando se pide divorcio. Hemos encontrado casos en los cuales hombres que de pronto llegaron al evangelio, porque ese fue mi caso, digamos, mi esposa y yo llegamos al evangelio cuando ya estábamos casados, cuando ya estábamos juntos, sí, quiero decirlo para no enredarme. Estábamos juntos, legalmente casados por la iglesia tradicional. Yo todavía vivía una vida bastante desordenada cuando eso ocurrió y llegué a cometer, lo digo con vergüenza, ese pecado de adulterio, no conociendo a Cristo, repito, pero ya conociendo del Señor, obviamente las cosas cambiaron. Pero hemos conocido casos de hombres que se casaron bajo el pacto cristiano, por darle un término, que se casaron dentro de una congregación cristiana, previo bautismo y todo lo demás que se hace normalmente dentro de los pasos que uno da dentro de la fe, pero hombres que cayeron en ese pecado del adulterio se están comportando desde luego como hombres no creyentes. Como lo dije la semana pasada, el hombre que adultera es corto de entendimiento y realmente no tiene una concepción adecuada, una relación adecuada con Dios. No hay temor de Dios en su corazón. De pronto es una persona religiosa y simplemente llevó a cabo todos estos pasos del bautismo y se casó creyendo que era un creyente, valga la redundancia, pero realmente no lo era y no era creyente realmente. Y entonces empieza con infidelidades, no solamente de pensamiento, de acciones, etcétera, y no está actuando como creyente. En mi opinión, repito, es mi opinión, de acuerdo al consejo de Pablo, si esa persona que actúa como no creyente se quiere separar, la esposa no está obligada a permanecer con él. Pero si el que no es creyente, bien sea porque no se haya casado con toda la seguridad o la preparación matrimonial no fue realmente lo que debía ser, bueno, cualquier razón que se trate de que esta relación no es sólida, la mujer que es creyente no debe separarse y orar por su esposo, como dice Pedro en su primera epístola, capítulo 3, ¿no? Que la mujer con su conducta pueda hacer que este hombre que no es creyente pueda llegar a conocer de Jesús. Pero Pablo aquí da un consejo muy práctico y que es a la vez oportuno. Muchas veces hay mujeres que son creyentes y la verdad, perdónenme el término que voy a hacer, llevar una vida miserable, porque hay hombres que no son creyentes, ¿verdad? Y que aún siguen con ellas, con otras relaciones extramaritales, que se quedan 2 días en casa con ella y se van 3 con la otra mujer. En mi opinión, como dice aquí Pablo, esta mujer ha sido llamada a vivir en paz. Entonces, en este caso, podría entonces apelar o considerar esa separación de su marido. Siempre habrá, desde luego, muchas posiciones en cuanto a esto. Alguien me preguntaba alguna vez, pastor, y si esa persona maltrata a su cónyuge, si es alguien conocido que, como les digo, aparentemente es creyente, pero maltrata a su esposa moralmente, la maltrata físicamente y está practicando abierta y cínicamente, perdónenme, pero es el término, cínicamente el adulterio. Obviamente esta mujer no está obligada a permanecer con él. A paz nos llamó el Señor. Una vez tuvimos un caso de un hombre que lastimosamente por sus celos enfermizos golpeó a su mujer de una manera brutal, causándole muchas lesiones en su rostro. Y simplemente era por celos, no era por otra razón. Esta mujer de ninguna forma
había caído en adulterio, ni mucho menos había cosas indecentes en ella, como lo dice el texto de Deuteronomio y que leímos al comienzo. Esta mujer decidió abandonarlo por ese tipo de trato, o más bien de maltrato. Obviamente, aunque la Biblia no es explícita, como dice aquí 1 Corintios 7, ni tampoco Jesús en los textos que leímos en Mateo, no pienso que deba tolerar o soportar ese tipo de trato. Lo que sí quiero concluir en esta breve enseñanza es que el divorcio, desde todo punto de vista, es doloroso, y lo hemos visto, perdóneme, tengo que hacer comillas, entre cristianos también hay una alta tasa de divorcios, porque el hombre de Dios o la mujer de Dios han caído en el pecado del adulterio. Ese es el término que Jesús usó ahí, algo indecente, porneia, algo inmoral. De hecho, tener relaciones extramaritales es una causal, la única causal de divorcio. Así es de que oremos para que Dios guarde nuestros matrimonios, para que guarde nuestros corazones. Sabemos que el maligno trabaja también, porque recuerden que según palabras de Jesús que Juan consignó en su Evangelio en capítulo 10, el maligno vino a matar, a robar y a destruir, a matar las relaciones matrimoniales, a robar la felicidad que solo Dios puede dar, y desde luego a destruir lo que es el modelo de la familia que Dios desde Génesis tenía en su corazón. Así es de que si tú estás teniendo conflictos con tu cónyuge, con tu esposo o esposa, hay oportunidad. Aún hemos conocido algunos casos de hombres que perdonaron el pecado del adulterio en sus mujeres, cosas indecentes, porque Dios los llevó a eso y fue restaurado a esta relación, y hoy gozan de una relación marital bajo la guía de Dios, con convencimiento de la palabra de Dios. Ahora sí son creyentes, ambos ahora van en la misma dirección. Así es de que quiero animarte para que ores por tu matrimonio y para que no permitas que nada traiga disolución al mismo, porque Dios quiere bendecir la familia. Y nosotros como hijos de Dios, pues tenemos un mensaje de restauración, un mensaje de oportunidad, un mensaje de esperanza para aquellos matrimonios que de pronto hoy están tratando de mantenerse a flote por sus propias fuerzas. Hoy quiero decirte, solo Dios, como lo dije al comienzo, que diseñó el matrimonio, puede mantener unido lo que Él bendice, porque lo que Él bendice y permanece bajo su amparo, bajo su guía, bajo su instrucción, sí puede permanecer hasta que la muerte nos separe. Permítame orar por los matrimonios y por aquellas parejas que tal vez están teniendo conflictos. Si tú deseas tener tiempos de orientación, puedes escribirme aquí a la caja de comentarios. Mi esposa Piri y yo, gracias al Señor, tenemos un matrimonio de 35 años casi juntos, donde solo la gracia de Dios, solo el consejo oportuno de Dios, solo su instrucción nos ha mantenido juntos. Así es de que te animo para que te acerques al Señor. Hay oportunidad, y si estás considerando la separación, no lo hagas aún. Acércate al Señor y ojalá tu esposo o esposa lo hagan para que sea restaurado y puedan caminar de su mano hasta que la muerte los separe. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, Dios mío, y es un tema bien difícil, es un tema doloroso, Señor, que obviamente no estaba dentro de tu corazón, dentro de tus planes, y como Jesús lo enseñó, lastimosamente desde los tiempos de Moisés en que se dio la ley, en donde se hablaba precisamente cuando tú bendijiste al primer hombre y la primera mujer, y tú mismo estableciste allá en capítulo 2, verso 24 de Génesis: por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese ha sido tu ideal desde el comienzo, Señor. Lastimosamente, a través del tiempo, Dios se ha venido diluyendo, se ha venido lesionando la relación matrimonial, tristemente con este pecado de la inmoralidad sexual, del adulterio, Señor. Yo ruego por aquellas parejas que han caído en esto, si aún no te conocen, Señor, que te conozcan verdaderamente, Señor,
que tú vengas a reinar en el corazón de cada hombre y de cada mujer, que puedan encontrar en ti el perdón de sus pecados para que puedan perdonarse mutuamente, Señor, y puedan de ahí en adelante caminar de tu mano en una relación que te glorifique, que te honre y que muestre que tú sí restauras. Por aquellos, Dios mío, que han endurecido su corazón, yo te pido que si ya dejaron su esposo o su esposa, te ruego para que escuchen tu voz, Señor, entendiendo cuál es tu voluntad acerca de la relación marital, entendiendo que solo tú puedes mantener un hogar estable y hasta que la muerte nos separe. Gracias, Dios, por lo que tú haces, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en cada matrimonio. Te doy gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Si tienes dudas o inquietudes, escríbeme por favor aquí en la caja de comentarios. Con gusto las resolveremos referentes a este tema, desde luego. Recuerda que entre semana nos encontramos en los grupos. Aquí están las direcciones también, tanto de Facebook como de Instagram, para que nos sigas en estas redes, ya que diariamente colocamos contenido de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde. Recuerda, el próximo domingo de hoy en 8 días estaremos de manera presencial adorando al Señor, aprendiendo de su palabra. Así es de que si quieres más detalles, también con gusto te voy a dar la dirección donde vamos a reunirnos para que te sumes con nosotros y celebremos la Santa Cena, adoremos al Señor y también aprendamos de su palabra. Entonces, hasta el domingo. Cualquier cosa, escríbeme por favor. Dios te bendiga y un abrazo fuerte de mi esposa y en el mío propio. Cuídate mucho.